Doctor Hosting, ¿cómo Hola. está? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Un placer, como siempre, verlo aquí en el programa porque nos resuelve todas las dudas. Perfecto. Sobre todo de aquellas cosas que a nosotras, a las mujeres, sí es un problema. A veces como los fibromas pues uterinos. ¿Por qué aparecen? Ya. La gran mayoría de mujeres, o casi todas las mujeres después de los 30 años, están en riesgo de tener los famosos miomas o fibromas. Miomas. ¿Y por qué forma? ¿Por qué se forman? Lo que sucede es que hay que recordar que la naturaleza nos dijo, el ser vivo nace, crece, se reproduce y se muere. ¿Sí? Quiere decir que mientras más tiempo yo esté sin tener hijos, más riesgo es que el útero cambie. Y el cambio significa tumoraciones. Y esas tumoraciones son los famosos miomas. O sea, ¿tú me estás diciendo que una mujer que no está embarazada tiene más riesgo a Lógico, tener tumoraciones? claro. Por eso decimos, después de los 35 años es más frecuente. ¿Sí? 30, 35 años empiezan a aparecer. Después de 35 años, casi todas las mujeres que no han tenido hijos, casi todas, empiezan con los famosos miomas o fibromas. Ay, Dios mío. ¿Y ahora? Y estos continúan creciendo. Y continúan creciendo por un efecto hormonal que son, bueno, lamentablemente son quirúrgicos y en algunas ocasiones, si no lo detectamos a tiempo, se puede perder hasta el útero. Ay, Dios mío. Y ese es el problema. ¿Y cómo se detectan en el chequeo anual a través del Papá Nicolau? ¿Con una ecografía? Bueno, Papá Nicolau no te evalúa lo que son tumoraciones de útero, ¿sí? Te evalúa lo que es el cuello. Bueno, hay dos maneras de tratar de identificarlos. Uno es el examen que le decimos el examen bimanual, en la cual hacemos el ginecólogo, hace el examen de tacto vaginal, pero el problema es que no podemos detectar las tumoraciones que son pequeñas. Y para eso utilizamos la ecografía que debe ser transvaginal o con la ecografía pélvica. Ahora, la ecografía transvaginal no es mala, me determina todo, me evalúa útero, endometrio, ovarios. Mucha gente cree que la ecografía transvaginal es una ecografía que es de mal tipo, que es una ecografía mala. Ya. Hay que indicar todas las ecografías transvaginales en las mujeres que tienen vida sexual activa. ¿Sí? La única contraindicación son las mujeres o muy ancianitas en las cuales la vagina está atrófica o en todo caso las mujeres vírgenes. Ahora, ¿hay posibilidades que los fibromas uterinos aparezcan en mujeres que ya han tenido hijos? Claro. Lo que sucede es que hay que recordar que en la época de nuestra abuelita, claro, lo que sucede es que en la época de nuestra abuelita las mujeres tenían pues 7, 8, 9 hijos. Entonces no había tiempo para que el útero cambie. ¿Sí? Hay que recordar que son 9 meses de gestación, más o menos un año de lactancia y seguía el siguiente embarazo con un otro año de lactancia y prácticamente estábamos siempre con un embarazo. Claro. ¿Sí? Entonces las mujeres de hoy en día tienen a las justas 1 o 2 bebés y después de los 30 años. Sí, pues. Quiere decir que le doy más chance de que las mujeres desarrollen los famosos fibromas. Ese por un lado. Ahora, otro factor de riesgo es el sobrepeso, mala alimentación y lo que es un problema llamado resistencia a la insulina. Y se sabe que ahora que las mujeres que tienen sobrepeso tienen un trastorno hormonal. Y siempre me escucha la parte de trastorno hormonal. Ese trastorno hormonal condiciona que el útero forme tumores, tanto en la parte de adentro, llamados submucosos, en el espesor, o por fuera del útero. Ahora, un fibroma me quedó claro que es un tumor. Ajá. ¿Verdad? ¿Este puede llegar a ser cáncer? Sí, 1 de cada 100 cambian a una lesión cancerosa. 1 de cada 100 1 de cambia. cada 100. Y si no, pues es conocido como el tumor, Lo que pasa un tumor benigno. Claro, lo que pasa es que realmente no existen tumores benignos, ¿sí? O sea, si fuera benigno no sería un tumor, ¿sí? Realmente los tumores deben ser o malignos o aún no malignos. Lo que pasa es que no podemos predecir qué tumor se va a hacer un maligno o no. Pero eso de decir es un tumor benigno, no sería tumor en todo caso, ¿sí? Entonces le decimos a los famosos miomas, tumores aún no malignos, que tienen una chance de 1% en convertirse en un cáncer en algún momento de su vida. No significa que va a llegar a ser un cáncer, significa que es una tumoración con un pequeño riesgo de complicarse. ¿Y qué pasa con aquellos fibromas que no son tratados, verdad? Que no llegan a ser cáncer, nunca, que están ahí porque hay mujeres en este Perú que lamentablemente no tienen posibilidades de hacerse ver. Llega a causar algún síntoma, dolor, de repente se puede reventar, hemorragias. ¿Qué es lo que causa un fibroma no tratado? Dependiendo de la ubicación nos va a dar los síntomas. Cuando tengo una tumoración, un mioma que crece por dentro del útero, me va a dar sangrado irregular, abundante. Y si es más grande, me va a dar cuadros de hemorragia. Si es una tumoración que está en el espesor del útero, mis reglas son muy marcadas, muy abundantes. Si está por fuera del útero, generalmente no hay efecto en la menstruación, sino un efecto que le decimos efecto de masa. Alguna vez se produce dolor. Hay que tener en cuenta una cosa, todos los miomas crecen, o sea, todos. Lo que sucede es que el patrón de crecimiento es diferente en cada mujer.
Por eso lo que hacemos es, una vez diagnosticado un mioma, un fibroma, lo que hacemos es controlarlo en 6 meses. Y en 6 meses yo evalúo su patrón de crecimiento. Si en 6 meses creció 1 milímetro, yo calculo que crece 2 milímetros por año, así que es un crecimiento muy lento. Pero si yo veo que crece 1 centímetro, estoy evaluando un crecimiento rapidísimo. Y ese mioma debe ser quirúrgico. Y luego de los 45 o 50 años, cuando la mujer deja de reglar, significa que no hay función hormonal. Y hay que recordar que estos tumores son hormonodependientes, quiere decir que se alimenta por el exceso o la cantidad de estrógenos. Si la mujer ya no regla porque tiene 50 años y ya no hay estímulo hormonal, este mioma empieza a degenerar y empieza a secarse. Ahora, ¿es hereditario? Hay un patrón de herencia, sí, pero no tanto porque hay un componente genético, sino el componente de lo que es el ambiente social. Hay que recordar que está relacionado al mal consumo de alimentos, a la alta cantidad de ingesta de carbohidratos. Entonces viene el entorno familiar. O sea, la mamá come lo mismo que las hijas y las hijas van a tener el problema de la mamá, ¿sí? Y ahí viene la secuencia. Más de 30 años, una mala alimentación, aprendiendo carbohidratos, aumento el valor de insulina, tengo que tener un mioma. ¿Quiere decir que con una buena alimentación podemos evitar la aparición de un fibroma? Lógico, lógico. Ahora, si se dan cuenta, las mujeres que son delgadas, ustedes, ¿sí? Las mujeres que se encuentran en el campo del modelaje, que tienen más de 35 años, no tienen problema de famosos miomas. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Porque la alimentación es a predominio de lo que son carnes y vegetales y menor cantidad de carbohidratos refinados. Y ahí viene la parte de la famosa prevención. Mientras tengo una alimentación a predominio de carbohidratos, llámese pan, fideos, harinas, tengo mayor propensión a desarrollar tumoraciones. Yo sé que no tiene nada que hacer, pero es importante que lo diga para todas las personas y que tomen nota. Dicen que el mejor alimento para la tumoración maligna, es decir, para un cáncer, ¿verdad?, son los carbohidratos y los azúcares. Así es, y están totalmente en lo cierto. Pero no es tanto que el azúcar va a ir al tumor, o el tumor come el azúcar, no, claro, es así. Claro. Lo que sucede es que hay una hormona, que siempre le hablamos, y se llama hormona de insulina. Ya. Los valores muy altos de esta hormona estimulan el crecimiento tumoral. Entonces, si yo consumo mucha cantidad de azúcares, estimulo a mi cuerpo que haya gran cantidad de insulina, porque la insulina regula el azúcar. Si tengo una alimentación a predominio de azúcares, tengo que tener una contraparte, que son niveles muy altos de esta hormona. Y esta hormona me va a regular el azúcar, pero tiene otra función, estimula el crecimiento tumoral. Y el carbohidrato se convierte en azúcar. Todos son azúcares. Todos son azúcares, Todos ¿verdad? son azúcares. Me hablabas de carbohidratos refinados. ¿Cuáles son para no comerlos? Lo que sucede es que los carbohidratos pueden ser naturales o refinados. Claro. A mi paciente yo le digo, todo carbohidrato que yo lo consumo directamente en la naturaleza son las naturales, tipo lentejas, frijoles, todo lo que tiene cascarita. Mientras que los refinados son aquellos en los cuales el hombre ha manipulado. Quiere decir que si yo junto harina, trigo, huevo, mantequilla, hice el pan. Ese es un carbohidrato refinado. ¿Sí? Si cojo el trigo y lo mezclo con un poquito de leche, ya tengo unos tallarines. Eso es carbohidrato refinado. Ahora, que son ricos, son ricos. Claro. ¿Sí? Pero lo que tengo que evitar es el consumo a predominio de eso. Quiere decir que un buen menú con una papa, o una yuca, o un camote, con una porción de arroz integral, ¿ya?, con un buen pedazo de pollo, carne o pescado y una buena porción de ensaladas. Excelente. Ahora, está perfecto. Lo que hay que hacer es tener en la parte de alimentación, es separar lo que yo les digo, el 1-1-1. O sea, un tipo de proteínas, un tipo de carbohidrato natural, llámese lentejas, y una porción de ensalada. ¿Sí? Ahora, si yo mezclo lo que es la lenteja con el arroz, tengo dos tipos de carbohidratos diferentes. Entonces ya tengo una alimentación a predominio de carbohidratos. Entonces, eso está mal. Por eso siempre les digo a mis pacientes, el peruano come rico, pero come mal. Claro. Entonces, mientras que claro, vamos a tener puré con arroz, ¿verdad? Lógico. Y encima de repente, para hacer un adorno, un huevo frito. Y huevo frito, claro. Entonces volamos. ¿Sí? Volamos. Ahora, que es rico, es rico. El huevo es proteína. Claro, pero con la mezcla con la fritura ya no. ¿Sí? O sea, ¿En qué se convierte? Claro, lo que pasa es que tengo un ácido graso trans, ¿sí?, que es la fritura. Pero tengo la proteína del huevo, pero lo mezclo con predominio de carbohidratos y tengo fritura. Entonces ya me cambio una alimentación que no es la adecuada. Un huevo pasado de repente. Excelente. O duro. O duro. ¿Vieron qué tan importante es la relación del alimento con todos los temas que tratamos aquí a diario en el programa, sea con el doctor y con otros especialistas que nos visitan? Tiene mucho que hacer. Mis conclusiones son sencillas. Todo deriva en una buena alimentación para prevenir cualquier tipo de tumoración. Claro. Ahora, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Por eso siempre escuchamos, ¿no? Alimentación y ejercicio, alimentación y ejercicio. Lo que pasa es que no tratamos de unir el porqué. Sí, pues. ¿Sí? El ejercicio nos va a evitar que acumulemos una cantidad de grasa.
Y la grasa tiene un efecto tóxico sobre lo que es la insulina. Y la insulina es el padre de los tumores. Entonces, mientras que tengamos problemas de esta hormona, vamos a tener problemas de salud. Ay, bueno, pero es que se me quedaron tantas preguntas, ¿verdad? Bueno, igual te